a tomar asiento. Iniciamos con nuestra tercera y última conferencia del día. Tenemos el honor de presentar a la licenciada Erika Gómez Adán, quien impartirá su ponencia titulada Juventud, motor de cambio político y social. Permítanos compartir brevemente su semblanza. La licenciada Erika Gómez Adán actualmente se desempeña como especialista en políticas públicas en el Environmental Defense Fund México, desde donde impulsa políticas con perspectiva de género y justicia internacional para la protección de los océanos y la soberanía alimentaria. Es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, reconocida como el mejor promedio de su generación y nominada a la medalla Gabino Barreda. Realizó una movilidad académica en Sciences Po, Francia, un curso de alto nivel en cooperación internacional y una certificación en gestión de proyectos de desarrollo sostenible por el Banco Interamericano de Desarrollo. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos, participando en proyectos multilaterales enfocados en la juventud, género y cambio climático, y representando a México en diversos foros internacionales de alto nivel. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Erika Gómez Adán. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola, qué gusto saludarles, saludarlos. Mi nombre es Erika Gómez Adán. Voy a ser un poquito, tal vez, menos formal. Tengo 24 años, soy una chavita también y a veces me da, bueno, no chavita como de 30, ¿saben? Como chavita de 24. Y a veces me da como mucho nervio como dar ponencias y ya llamarme licenciada, me da un poco de miedo. Pero, pues, hoy vamos a platicar de juventud. ¿Qué es la juventud? ¿Alguien acá se considera persona joven? Bueno, creo que todos son súper jóvenes, pero espero que todos se consideren personas jóvenes. Aunque a veces estamos un poco boomers, creo que todos son jóvenes. Y pues bueno, recientemente ha sido un tema muy hablado en TikTok, en redes, en medios, en periodismo oficial, ¿no? El tema de cómo los jóvenes están siendo estos impulsores del cambio social, de cómo se ve ahorita. Vemos ahorita que al menos hay 8 movimientos sociales relacionados al tema que pasó en Nepal. Vemos que han estado pasando muchas cosas, como el tema de cambio climático, los mayores voceros son jóvenes. Vemos como el tema de género, quienes están liderando los movimientos ahorita son mujeres jóvenes y quienes lo han liderado a lo largo de toda la historia fueron mujeres jóvenes. Y llegamos a este punto en el que nos encontramos, en el que creo que hay una frase, no recuerdo quién la dijo, que es como: el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción en sí mismo, ¿no? O sea, no podemos ser jóvenes y la tibieza a veces no entra en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, entonces, pues en la siguiente página, que ahora sí les voy a platicar un poquito sobre esto, quisiera hacerles una pregunta para empezar, ¿no? Si pensamos en el último gran cambio que nuestra comunidad ha pasado, en nuestra escuela o en nuestro país, ¿en quiénes pensamos? ¿Quién inició como ese fueguito? ¿O de dónde salió? Por ejemplo, pensemos el tema de la violencia sexual mediante medios digitales, ¿no? Con la ley Olimpia. ¿Quién lo creó? ¿No? O sea, ¿quién empezó con ese proceso de exigir dignidad para las personas? Imagínense cualquier caso que piensen ustedes. ¿Quién creen que lo haya iniciado? No me tienen que responder, no es pregunta como, así como examen. Pero si nos damos cuenta, si lo retomamos, vamos a ir encontrando en la siguiente diapositiva que justo la mayoría de las personas que normalmente tienden a empezar un cambio social o a exigir mejores condiciones de dignidad laboral, mejores condiciones de respeto al medio ambiente, mejores condiciones de dignidad y de respeto y de equidad de género, son justo los jóvenes, ¿no? Y son personas que han estado como impulsando estas transformaciones recientes a lo largo de toda nuestra historia. Justo porque llegamos con una visión nueva, porque nos enfrentamos a este mundo completamente distinto y separado de lo que nos dijeron mucho tiempo nuestros papás, ¿no? Porque no sé si a muchos les ha pasado, pero normalmente nos mencionan como de chiquitos: no vamos a platicar de temas económicos, o tú no puedes opinar de temas políticos, o tú no puedes opinar como de cosas que están pasando, porque son pláticas de adultos, ¿no? O nuestros papás nos dicen como: no, es que no escuches eso, vete a ver la tele, o no nos informan de muchas cosas que están pasando hasta en nuestra propia sexualidad. Y nos encontramos como en esa encrucijada en la que de repente nosotros crecemos y llegamos a los 15 años, a los 12 años, ahora ya antes, ¿no? Ahora ya a los 8 años, y recibimos nuestra primera tablet, o recibimos nuestro primer, bueno, en mi tiempo, lo que generó el boom fue el iPod, ¿no? O sea, el iPod Touch, o una tableta, o un celular. Ahora todo el mundo tiene celulares desde pequeños.
Y tenemos un boom de información, porque entramos a TikTok y recibimos toda la información ahí de jalón. Vemos, por ejemplo, Instagram, vemos Facebook, vemos las noticias, tenemos toda la información a la palma de nuestra mano, y de repente es un boom muy fuerte el descubrir todo lo que está pasando en el mundo. Y justo, creo que en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de eso, que es el entender el mundo que estamos viviendo ahorita es un mundo muy difícil. Tenemos varios retos. Tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de que todavía no disminuimos esa brecha de género, que se está haciendo más clara ya, pero que está ahí presente, que tenemos muchísimos feminicidios. Tenemos el tema de que hay como una ecoansiedad enorme y que todo el tiempo estamos viviendo nosotros con una ansiedad tremenda por todas las situaciones y retos en los que nos estamos enfrentando, que descubrimos de repente en una edad muy vulnerable para nosotros, que es la preadolescencia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco primero de datos estadísticos de quiénes somos y qué representamos las juventudes en números. Primero tenemos que hablar de que somos aproximadamente más de 1.2 mil millones de jóvenes en el mundo y de que el 90% de los jóvenes viven en países en vías de desarrollo y son claves justo para el desarrollo y la gobernanza y la economía. Como sabemos, hay una tendencia muy fuerte al empezar a que en ciertas zonas del mundo hay un envejecimiento de la población y que ya no hay como esta recuperación de juventudes. Y después, pues también está esta parte de que somos la generación más educada y politizada de la historia política contemporánea. Pero no solo eso, sino que es la primera vez que la generación joven que va a estar de aquí hasta dentro de unos 30 años, con las personas que están naciendo ahorita que no son jóvenes, son infantes, pero van a ser jóvenes en algún momento, en esos 30 años vamos a ser la generación joven más grande del mundo. Actualmente, las personas menores de 30 años representamos el 50% de la población mundial. Estamos hablando de que, por ejemplo, en México, si nosotros mañana decidiéramos todos organizarnos y votar por uno de los candidatos a la presidencia, ese candidato es el que queda y es el que gana. Esto mismo se repite en muchísimos países, en específico en Latinoamérica, donde somos la mayoría de la población las personas jóvenes. Encontramos también de que más del 60% de los jóvenes actualmente ya están participando en movimientos sociales. No nos queremos identificar con partidos políticos porque tenemos satanizada la imagen del partido político, pero ya nos involucramos y nos interesan las causas y cada uno nos identificamos con una causa. ¿Cuántos de acá no han compartido una historia de Palestina libre o no han compartido alguna historia del tema del cambio climático, disminuyendo la desinformación? Cada vez nos metemos más en estas causas. Y el día de hoy, las juventudes no son un grupo etario nada más, o sea, no somos nada más observadores de lo que está pasando en el mundo, sino que estamos siendo justo esos agentes de cambio que estamos levantando la voz y que estamos cambiando la narrativa. Y en la siguiente diapositiva, pues aquí nos encontramos como con los retos que están pasando ahorita, ¿no? El mundo está cambiando más rápido que nunca. De repente un día todos estamos bien y al otro día ya bombardearon a un país, al otro día ya lanzaron una nueva IA, al otro día ya se cayeron las acciones de Tesla, o de repente ya Elon Musk va a tener 3 billones de dólares, pero encontramos justo que estamos en un momento en el que tenemos varios retos como mundo, ¿no? Tenemos ahorita transiciones democráticas muy frágiles, que hay mucho crecimiento nuevamente del fascismo también por el otro lado, ¿no? y de gobiernos autoritarios. Encontramos que hay transformaciones tecnológicas aceleradísimas, que nunca se había generado un despertar y un boom tan grande tecnológico como el que está ahorita, y que la carrera tecnológica está al tiro cada día, o sea, de que están luchando y batallando en eso. Y encontramos que tenemos una crisis climática junto con la parte de desigualdad y tensiones geopolíticas, que creo que si no tenemos ansiedad todas las juventudes y todas las personas que vivimos en el mundo, pues estaría preocupante que no tuviéramos como un poco de ansiedad. Tenemos la emergencia de nuevos liderazgos ciudadanos que ya no se ven. Vemos en un sistema político en México, y no solo en México, en varios países, en los que las mismas personas que ocuparon los puestos hace 20 años son las mismas que los siguen ocupando ahorita. Tenemos senadores que han repetido durante 6 años, 6 periodos, o sea, llevan 36 años siendo senadores. Imagínense, o sea, yo no había nacido para esas fechas. Pero bueno, después tenemos que justo también hay estados que necesitan renovarse para seguir siendo legítimos, ¿no? Que están batallando con estas autoridades en las que están perdiendo legitimidad y cada vez están habiendo cambios también en los liderazgos. Todo esto es de lo que nos enteramos nosotros cuando entramos nosotros a la adolescencia, ¿no? Y que son pláticas de adultos que de repente nos llegan y que tenemos ahí, que nos sentimos muy abrumados, vemos que el mundo es enorme, tenemos muchos retos y nos sentimos muy impotentes.
Pero algo muy interesante que está pasando con la juventud actual es que ya no nos satura y no nos abruma esa impotencia, sino que nos motiva a salir y a levantar la voz y a tomar los espacios. Ahora en la siguiente diapositiva, vamos a imaginar, y quiero pedirles como que puedan cerrar tantito los ojos, esto es como súper hippie, pero cerrar tantito los ojos, y pensar en cómo sería un mundo con el que soñarían ustedes, en el que sí les gustaría vivir. No el mundo en el que estamos ahorita, un mundo en el que dijeran, wow, este mundo sería perfecto porque habría igualdad de género, porque me caso con Henry Cavill, o no sé, porque Robert Pattinson nunca envejece, ¿no? O porque no hay crisis ambiental, ¿no? Entonces, piénselo. ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo visualizaron? ¿Alguien puede levantar la mano y me puede decir como en 2 palabras cómo ven ese mundo? No es muy difícil, no es muy difícil. Ok, bueno. Les voy a contar entonces cómo yo veo el mundo en el que a mí me gustaría vivir. Yo veo un mundo en el que las ciudades sean más verdes, en que las ciudades sean caminables, en el que yo me pueda sentir segura, pero también en el que yo pueda salir y haya transporte ecológico, el aire sea limpio, pueda ver yo el atardecer todo el día sin que se vea opaco, pueda estar también yo caminando en la esquina y llevar a mi perro y que mi perro tenga un espacio sin que se quemen los pies en el asfalto, que no haya inundaciones. Veo también un mundo con mejor educación, porque creo que la educación cambia mucho las realidades de las personas, en el que todos tengamos acceso y que no solo el 13% de la población en México tenga acceso a una educación universitaria. Veo un país en el que tengamos también una mayor igualdad, en la que no haya discriminación, en la que todas las veces sean consideradas, no solo de juventudes, no solo de adultos, no solo de mujeres, de hombres, de personas trans, de personas no binarias, de personas de la diversidad, pero también de infancias que sean consideradas. Y veo también un mundo en el que las oportunidades sean abiertas, ¿no? Que los derechos no sean privilegios, sino que verdaderamente estén garantizados para todas las personas. Pero pues para este mundo nos encontramos también con muchos retos, ¿no? Y podemos soñarlo, y si lo soñamos lo podemos hacer y lo podemos lograr. El punto es encontrar una visión conjunta como comunidad de con qué es lo que soñamos para un mundo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo se ve ese mundo? E ir dando pequeños pasos de bebé a veces, para ir caminando como a ese proceso. En la siguiente diapositiva, justo vamos a hablar como ahorita del ciclo del impulso juvenil. Analizando muchos de los temas que han estado pasando, es justo como que me puse a pensar y dije, ¿cómo está empezando todos los procesos que están ocurriendo ahorita en Madagascar? ¿Qué es lo que está pasando en Nepal? ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Qué es lo que está pasando en muchos lugares? Y lo que veo es que primero empezamos todos desde el enojo. Bueno, al menos yo como activista juvenil, siempre empiezo desde el enojo. Veo algo que no me gusta, veo una injusticia, me enojo mucho, me abrumo mucho porque me da mucho coraje, y ya la identifiqué, ya sé qué es lo que me está molestando en ese momento, que digo, esto no es justo lo que está pasando. Después, convertimos esa injusticia en una narrativa poderosa. Por ejemplo, hablemos ahorita del tema del cambio climático. El tema del cambio climático está batallando mucho ahorita porque justo una de las mayores crisis del mundo y el mayor riesgo para el mundo, y lo dijo Naciones Unidas, es justo la desinformación que hay en torno al cambio climático. Para mí eso es un reto todos los días, porque de repente sales y las personas te dicen, no, es que el cambio climático no existe, no, es que es la temporada de sequía o es la temporada del Niño. Y de repente pues dices, bueno, ok, entonces si el cambio climático no es verdad, ¿por qué me explicas que no esté lloviendo cuando es temporada de lluvias? ¿O por qué me explicas que los huracanes sean más fuertes? ¿O por qué la temporada de huracanes ya no solo es temporada de huracanes, sino que de repente tiro por viaje las personas en la costa se están inundando? ¿Y por qué hay países que se están ahogando porque el mar se los está tragando, ¿no? ¿Cómo me explicas eso? Lo conviertes en una narrativa poderosa de visualizar cuáles son los hechos, cuáles son las realidades, qué es lo que está pasando, qué personas están siendo impactadas, y después esa narrativa se convierte en un movimiento. Por ejemplo, en el caso de Nepal, como lo vimos, por ejemplo, empezaron con el tema de la banalización y la prohibición de TikTok. De repente hubo un acercamiento de esa narrativa poderosa comunitaria que se construyó y se construye de manera participativa, y esa narrativa se convirtió en un movimiento ya al momento en el que se involucraron a más personas y se sumaron a esta narrativa, ¿no? Ese movimiento hace una presión al sistema, y esa presión al sistema logra transformar instituciones, leyes, que después se resuelve en la transformación que abre nuevos espacios de poder. Este es
muy interesante porque no sé si se acuerdan, pero hasta hace, bueno, a lo mejor no se acuerdan, todos éramos muy chiquitos en ese tiempo, pero hace 10 años no había una sola persona joven en el Congreso de México. Siempre las decisiones se tomaban por personas de más de 36 años, ¿no? Apenas creo que fue hace 8 años, si no me equivoco, que hubo la primera persona menor de 30 años dentro del Congreso, que fue alguno de nuestros representantes de diputados o senadores. Y ahora ya tenemos una representación obligatoria de personas jóvenes ya en el Congreso. Ya es necesario que para legislar con las visiones integradas, ya haya este nivel como de paridad también hacia las edades, ¿no? Y que cada vez haya más apertura para estos procesos en los que más personas jóvenes puedan participar. Entonces, eso se logró justo marcando como esa injusticia que estaba ahí, de cómo se estaba legislando sin una visión a largo plazo, pero también de cómo no se estaban resolviendo y atendiendo las necesidades que venían para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque una persona que ya está en una edad mayor va a pensar para sus necesidades de ese momento, pero no va a bastar para las necesidades de ese momento, a la forma que estamos consumiendo ahorita, ¿no? O sea, cuando llegue nuestro momento de tomar decisiones ya vamos a llegar demasiado tarde. Y justo mediante ese discurso fue que se logró que ahora ya tengamos legisladores jóvenes, ¿no? Y que estemos en proceso de una ley de juventudes. En la siguiente diapositiva justo, quiero platicarles un poquito de cómo se está haciendo este proceso en el que las juventudes están transformando el mundo a través de 3 palancas estructurales que creo que son súper valiosas y son súper importantes. Una que para mí es súper poderosísima es la narrativa. La narrativa viene desde los temas que estamos posicionando en la agenda todos los días. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero hace 2 años, o hace 10 años, vamos, no tan lejos, el tema de la comunidad LGBT no era tan mencionada, y si era mencionada era ridiculizado, ¿no? Lo veíamos en medios, lo veíamos en todos lados, y era una forma de broma cuando los veíamos en series. No era una forma de que se hablara verdaderamente porque era un tema relevante o era un tema de una gran cantidad de la población, ¿no? Ahora ya es muy normalizado ver series, temas, por ejemplo, presentadores o reportajes o cualquier tema en el que ya es muy normal ver a personas del espectro queer que estén como tomando estos papeles sin rompiendo ese paradigma, ¿no? Ahora estamos con el proceso de ir como las siguientes letras como de todo el espectro, pero sí, hace 10 años eso era imposible y eso se ha ido posicionando con el tiempo. Hablamos ahorita, por ejemplo, de que ya tenemos a presidentas que son mujeres, ya tenemos a gobernadoras, tenemos a muchos temas que se han ido posicionando también desde la narrativa, pero también muchos temas que estamos ocupando día con día nosotros, desde cómo empezamos a hablar las cosas distintas. Por ejemplo, un tema que estuvo ahí también fue el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, el lenguaje inclusivo fue un tema súper, pues no sé, complicado porque generaba mucha polémica, pero el simple hecho de hacer un lenguaje en el que se incluyeran a todas las personas generó una polémica que permitió que se hablara más sobre eso y sobre esa necesidad de hacer a las personas sentirse incluidas, ¿no? De por qué si estoy en un grupo de mujeres voy a decir, y solo hay un hombre, voy a decir como todos en vez de todas, ¿no? Y de por qué no voy a incluir a la persona que no se identifica con ninguno de los 2 géneros, ¿no? Entonces como que esa parte fue muy buena y eso se hace mucho en redes sociales. En redes sociales, como todos los movimientos están empezando ahí, la narrativa para mí se me hace como la chispa que empieza, ¿no? Luego encontramos la movilización. La movilización ya es cuando las personas se organizan, ¿no? Cuando arman una marcha, cuando arman una protesta, cuando arman una solicitud o una petición de un cambio a una reforma de ley, cuando te acercas con algún diputado o te acercas con el gobernador y le dices, oye, necesito como que me arregles este problemita que está en mi colonia, que no me está funcionando, o que, por ejemplo, les dices, oye, es que tu ley va muy antiderechos, ¿no? Y me estás violentando, o en el que estás diciendo, oye, ya no vamos a darle agua a las empresas que consumen el agua y que nos dejan a nosotros en desabasto, ¿no? O que contaminan. Y después viene la arquitectura institucional, que es ahora sí cuando se cambian las reglas del juego. Aquí hablamos de que se generan o se cambian políticas públicas, se cambian leyes, se cambian acuerdos o se generan acuerdos internacionales, se ratifican acuerdos internacionales en el país, porque luego firmamos muchos acuerdos pero nunca los ratificamos. Y eso lo encontramos acá, ¿no? En cómo se cambian, y no solo cómo se ratifican, sino cómo se hacen cumplir, porque muchas veces los firmamos, ya los ratificamos, y ahí los tenemos nada más guardados de recordatorio, como de un buen momento que fuimos a un foro internacional y lo firmamos, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, justo vamos a aquí hacerles una pregunta, antes de pasar a la que viene después de esta. ¿Quién de aquí ubica a las 3 personas que están
ahí en las fotos? Levanten la mano. O sea, no les voy a preguntar los nombres, nada, levanten la mano como para saber quién ubica a las 3 personas. Ok. ¿Quién ubica a 2 de esas personas? ¿Quién ubica a una de esas personas? Súper. ¿Alguien no ubica a ninguna de esas personas? Bien. Pues como se dan cuenta, si nos damos cuenta, pues tenemos acá a una Nobel de la Paz, tenemos a Greta, que Greta pasó del tema primero del tema de cambio climático, ahora el tema de Gaza y de Palestina y de cómo eso se relaciona también con la crisis climática. Tenemos a Malala y tenemos a Francisco, que Francisco es un niño, es de las pocas infancias que están trabajando con el tema de cambio climático. Francisco es un niño, me encanta, porque él empezó a trabajar para luchar para que al Amazonas se le reconozcan sus derechos, ¿no? Que ya sea más allá de los derechos humanos, porque a veces nosotros como que legislamos todo muy pensado antropocentristamente, pensando solo en nuestras necesidades y en cómo los recursos nos sirven a nosotros, y no más bien como en esa cosmovisión de cómo interactuamos. Entonces, él como que estuvo no coordinando, porque fue un movimiento como comunitario de varias personas, pero es una de las infancias que estuvo participando en eso. Tenemos a Greta, que creo que es a quien a lo mejor probablemente más conozcan, y a Malala, que luchó por los derechos de la educación de las mujeres en su país. Como sabemos y vemos, son personas que han traído muchos temas a la mesa, y son personas que han traído los temas a los debates internacionales, son personas que han sido reconocidas por su trabajo, pero no solo en los foros, ¿no? Y no solo en las COPs, sino que todavía se siguen movilizando, y a veces también fuera de esos canales diplomáticos que están ahí abiertos, ¿no? No se trata solo de ir a la COP y hacer las cosas, sino que también de hacer el movimiento desde la acción social, comunitaria y desde el trabajo de las calles, ¿no? Y eso es algo como súper padre que me encanta de estos 3 rostros, y que creo que son muy famosos por lo mismo, ¿no? Y por el trabajo que hacen. En la siguiente diapositiva, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre el poder de las narrativas juveniles. ¿Por qué es importante cambiar la narrativa? Porque aquello que no se menciona no existe, y porque aquello que no se habla constantemente no se siente una necesidad de atenderlo y de trabajarlo. Si nosotros nunca hubiéramos hablado, por ejemplo, en los derechos, que se cambiaran de los derechos del hombre a los derechos humanos, mucho tiempo estuvimos invisibilizadas como mujeres en ese proceso, ¿no? Y legalmente, quien haya estudiado derecho o algo relacionado, sabemos que la ley si bien se interpreta, pero también es muy puntual con las cosas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el tema de las narrativas justo es algo muy importante, el cómo se establecen y se introducen estos nuevos marcos éticos, ¿no? En cómo vemos la percepción de la justicia, cómo vemos la percepción de los derechos, cómo vemos la protección planetaria, la interseccionalidad, cómo sabemos que ahora las discriminaciones no solo son hacia una sola persona por una condición, sino que son por múltiples condiciones. Cómo vemos también, por ejemplo, el tema que ahorita justo mencionaba, ¿no? De que ya no solo deben de ser derechos humanos, sino también tiene que haber derechos para la naturaleza, de cómo se empieza a ver el mundo de maneras distintas. Y también, después, justo cómo cambiamos la gramática política, ¿no? O sea, de cómo ya no pedimos permiso, ya atendemos las urgencias, ya las marcamos, ya tenemos estos canales de contacto, ya no somos las personas de antes como de, ay, es que el diputado es la celebridad de la colonia, ¿no? O sea, y solo lo ubico porque hizo campaña y vi su cara ahí, ya no, ahora ya somos las personas que podemos tener el número del diputado en el teléfono y no nos da miedo decirle, oiga, diputado, no está trabajando, ¿no? O oiga, diputado, hay que hacer esto porque va a beneficiar a mucho a la comunidad. También somos ya esas personas que desde la narrativa ya exigimos, demandamos y solicitamos que haya coherencia y rendición de cuentas, ¿no? Ya somos conscientes de que el buenahondismo de pensar que los gobiernos o que cualquier situación se va a resolver porque el Espíritu Santo va a llegar y va a generar voluntad política, no va a ocurrir nunca, ¿no? Y también el tema de cómo se instalan los temas globales que antes eran súper marginales, ¿no? Como el tema del clima, que hasta los 2000 fue que se empezó a hablar, el tema de los derechos digitales, como con la ley Olimpia, ahorita con los deepfakes, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, y también eso viene muy incluido con el tema de cómo estamos digitalizándonos todos, y poco a poco también están quedando personas rezagadas que hasta el momento no tienen ni siquiera electricidad en su casa, ¿no? Y encontramos también el tema de la diversidad, de la paz y de una gobernanza más abierta y más participativa, que el poder que se veía en algún momento como ese escalón que estaba hasta arriba, que era inalcanzable, se está retomando y se está trayendo a las comunidades, a las personas y a la sociedad en general de regreso, ¿no? Ya es un proceso más participativo.
Y ahora en la siguiente diapositiva justo vamos a hablar un poquito como de cómo se ve la segunda palanca, que es la movilización juvenil en el día de hoy, ¿no? ¿Alguien reconoce la bandera que está allá arriba? ¿Sí? ¿Cuántas personas la reconocen? Ok, súper. ¿La reconocen por Generación Z o la reconocen por la serie? ¿Por las dos? Súper. Bueno, pues ahora vamos a hablar justo de cómo estamos movilizándonos como jóvenes desde ahora, ¿no? Las juventudes de ahora están innovando en la acción colectiva como nunca, ¿no? También hace 20 años no había como las redes como está ahorita el boom y así, pero el hecho de que ahora las personas se movilizan por redes es algo súper poderoso, que hay campañas por redes, que cada vez más estamos como en este proceso de incidencia desde las redes sociales y que ya para las personas que van a buscar un voto, para las personas que buscan generar algún resultado o algo, cada vez estén trabajando más también en cómo nos llegan como jóvenes y cómo nos rinden cuentas desde las redes sociales, es un factor súper importante. Acá encontramos justo que nos estamos relacionando ya desde coaliciones horizontales, ágiles y descentralizadas, que ya no se trata de un liderazgo o de dos liderazgos o de una persona que se vuelve el mártir del movimiento, sino que es un movimiento de varias personas y de varias comunidades. Hablamos también, por ejemplo, acá de una coordinación transnacional en tiempo real, que ya no solo es un movimiento de México, ya no solo es un movimiento de Cuernavaca, ya no solo es un movimiento de cualquier país, sino que es un movimiento internacional y que se puede detonar en cualquier momento, ¿no? Que tiene alta legitimidad ética. ¿Por qué? Porque las juventudes últimamente también se concentran y se asocian, a pesar de que las redes sociales se suponía que nos iban a dividir, se asocian y entienden como las distintas perspectivas que hay en el mundo, ¿no? Estamos tan bombardeados que entendemos como las distintas perspectivas que hay y nos permite entender cómo se genera como una moralidad conjunta. Encontramos también la capacidad de instalar debates públicos y también de abordar y desbordar instituciones, ¿no? De cómo podemos ya empezar nosotros acercarnos, a solicitar una rendición de cuentas de manera como organizada, pero también desde la parte de ahora la apropiación de herramientas tecnopolíticas, ¿no? Desde mapas colaborativos, evidencia ciudadana, vigilancia digital de políticas, pero también de cómo se hacen los cumplimientos, de evaluaciones, ya no solo dejarlo como echarlo en frasco, se me fue ahorita como dicen, en saco roto, y simbolismos que unen, ¿no? Que ahora si no es una canción, es una bandera, si no es una serie, es una imagen, si no es un término que da risa, también eso pues también es un simbolismo que une, y que ahora las juventudes ya no solo generan cambios sistémicos, porque también, o sea, ya generan esos cambios sistémicos más bien cuando conectan desde la movilización con incidencia institucional, ¿no? Y esta incidencia se ve de muchas maneras, ¿no? O sea, se ve desde las marchas hasta se ve como de esos organizaciones juveniles que se acercan a promover iniciativas, a acercar propuestas, a acercar como solicitudes desde la ciudadanía. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar ahora un poco de la tercera herramienta, que es el rediseño institucional, ¿no? Y es cómo las juventudes estamos transformando ahora políticas públicas que se están como moviendo todos los días y que se están haciendo también más cercanas, más programas y más cercanos a las juventudes. Encontramos también temas de procesos legislativos. Nunca en mi vida había visto, y no sé si alguien de ustedes, aparte de ser MUNER, les interesan como el tema de los parlamentos legislativos. Yo en mi vida había visto tantos parlamentos legislativos, o sea, parece como que es la fiesta de un nuevo santo, porque cada vez hay parlamento y parlamento y parlamento y parlamento legislativo. Jamás había visto como tantos procesos, ¿no? Y también la parte como de los modelos de gobernanza multiactor, el tema de los consejos de consultivos con incidencia real, la ejecución de presupuestos participativos juveniles, la diplomacia internacional y recordar que ahora ya las juventudes no solo se expresan, están exigiendo reglas nuevas con visibilidad, pero también procesos vinculantes que no solo sean simulaciones. Actualmente muchas de las personas que están negociando los grandes tratados en temas de cambio climático, la mayoría son personas jóvenes. Es bien interesante porque en México también tenemos un grupo de negociadores que están trabajando allí y son personas que tienen menos de 40 años, ¿no? Entonces está como súper interesante cómo hay un punto de entrada como muy fuerte por ahí. Y ahora sí, en la siguiente diapositiva, aquí hablamos un poco de los esfuerzos transformadores que ya están ocurriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ahorita ya tenemos laboratorios ciudadanos liderados por jóvenes en los que miden la eficacia de las políticas públicas o el cumplimiento de los acuerdos o de alguna ley, que también tengan reglamentos, ¿no? Las leyes que tienen que reglamentarse. Tenemos también el tema de innovación pública intergeneracional,
que ya cada vez las personas jóvenes estamos tomando esa valentía, ¿no? De tomar esos espacios y de que no nos dé miedo tomarlos, porque muchas veces nos enseñaron como de que tenemos que dudar de lo que decimos y que tenemos que sentirnos súper nerviosos y apenados, y a mí todavía me consume a veces, ¿no? O sea, por decir lo que pensamos o por lo que vemos. La participación vinculante en diseño de normas, que también ya no solo es una participación de, ay, te voy a escuchar porque me interesa mucho saber qué piensas como joven, sino que ahora es procesos participativos que verdaderamente se tienen que ver traducidos en cómo se incorporan en esas leyes. Y también el tema de los mecanismos deliberativos y participaciones juveniles, ¿no? O sea que ya ahora están consejos consultivos, están organizaciones que le dan seguimiento, están foros internacionales, cada una de las, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esas convocatorias, de los foros que hay de los organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, tienen siempre como su foro, siempre como de juventudes también, y tienen como ese espacio de juventudes. O tienen también puntos en los que ya las delegaciones, en específico la delegación mexicana, siempre abre cada vez que va a una COP, cada vez que va a la ECOSOC, o cada vez que va como a cualquier tema, siempre abre para delegados juveniles, siempre, 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 ¿no? Y busca también el tema de la interseccionalidad. Digo, llevan como a 4 personas o 2 personas de todo el país, no son muchas, pero ya es algo. Y el tema de la diplomacia digital para causas globales también, ¿no? De cómo se abren nuevos espacios para hacer esta incidencia puntual en cómo se van a cambiar las cosas como para un futuro. Pero estos esfuerzos también se ven como súper retadores cuando nos encontramos como en la siguiente diapositiva con los retos que encontramos todos los días, ¿no? Y que podemos decir como misa y podemos decir como, no, pues está bien padre, ya los chavos somos súper considerados y vamos a hacer el cambio y después la siguiente presidenta va a tener 20 años y que no sé qué, o sea, y cero, no va a pasar. Pero en la siguiente diapositiva vamos a hablar justo ahora de cómo encontramos estos desafíos, ¿no? O sea, que nos encontramos un adultocentrismo institucional, o sea, de que no es de que una persona diga hoy voy a meter a mucha plantilla joven, vamos a meter a gente joven en el Servicio Exterior Mexicano, vamos a meter a gente joven en el gobierno, o vamos a meter a personas jóvenes que vayan a negociar tratados internacionales, o vamos a analizar para candidaturas, que nos encontramos ahí como cruzados como en ese punto, ¿no? O sea, de que cómo lo batallamos y cómo nos insertamos en un mundo en el que el statu quo está muy marcado de quiénes deben de estar y quiénes no. Encontramos también el reto de la representación simbólica contra la representación vinculante, ¿no? O sea, de que nos dicen que participamos, pero verdaderamente esa participación está teniendo un impacto, o sea, que nosotros podemos ver, que digamos, esta ley yo dije como que esto no funcionaba y lo dijimos 20 chavos más de mi comunidad, y aquí sí se ve reflejado, o simplemente nada más nos hacen que nos escuchan, pero no nos escuchan. Ese es un reto también, porque eso depende mucho de la voluntad política de cada una de las personas con las que trabajamos, ¿no? Entendemos también el tema de las brechas económicas, territoriales y digitales, ¿no? Que no es fácil hacer activismo y trabajar como juventudes en temas que no son remunerados, porque hay personas que tienen que trabajar para comer, ¿no? O sea, que hay personas que no pueden estudiar porque tienen que ir a trabajar y tienen que mantener a su familia, que mientras hay personas que nos podemos dedicar al activismo al 100% y después eso te puede garantizar un buen trabajo porque hiciste mucho activismo, mucho tiempo y agarraste mucha experiencia, hay personas que no lo pueden hacer, ¿no? Y hay personas que el ir a una marcha les implica dejar de comer un día, ¿no? Hay personas a las que meterse a analizar una ley de 300 páginas les implica mucho desgaste y que también la misma educación que han recibido no les permite analizarlo, ¿no? Y que tenemos esa brecha ahí. Tenemos un México en el que la mayoría de las personas no sabe qué hace un diputado, qué hace un senador, y qué hace un gobernador y qué hace un presidente, ¿no? O sea, cuáles son las funciones. Tenemos personas que no saben qué hace un fiscal, ¿no? Qué hace un juez de distrito, que vamos a votar y hacemos esas decisiones sin saberlo, pero eso no es culpa de quien no lo sabe, sino que más bien es una brecha que está ahí del conocimiento, ¿no? Y de acceso a ese saber que está ahí disponible, pero que no tienes el tiempo para pues tenerlo, ¿no? Porque tienes que sobrevivir. Encontramos la violencia contra jóvenes activistas, que es algo muy constante también, la captura política y partidización forzada de los movimientos que impulsamos como jóvenes, ¿no? O que nos chamaquen de repente, o que nos digan como de no, vente acá al partido, te voy a dar dinero porque no tenemos dinero para hacer proyectos, entonces se meten al partido y se partidiza ese movimiento y ya no crece. También el tema de la fatiga emocional y el burnout en el liderazgo juvenil, que es súper marcado y súper fuerte, porque, por ejemplo, si no solo ya vivimos con ecoansiedad, ¿alguien aquí tiene ecoansiedad? ¿Alguien le da ecoansiedad? A mí sí me da mucha, pero no sé si solo porque trabajo en cambio climático.
¿A alguien le da ansiedad de las mujeres como salir a la calle en la noche? Esa sí es más, como que lo vimos más. O alguien vive con alguna discapacidad que le dé miedo como subirse al transporte público porque no está adaptado para ellos. Bueno, qué bueno que no. Pero justo tenemos muchas cosas a las que nos enfrentamos, más aparte la fatiga de que el novio ya te cortó, o de que la novia ya te cortó, o de que ya fracasaste en el examen, o que de repente el examen de admisión pues no lo pasé, o así, y se vuelve muy abrumador pasar con todas esas emociones, más aparte todo lo que está pasando en el mundo, que estamos informadísimos al montón, pero aparte como de que ya estudié, pero también me voy el fin de semana a ser como activista, ¿no? O sea, ya hacer algún proyecto de desarrollo social o trabajar en algo, que terminamos súper agotados porque nos exigimos como si de verdad, o sea, esto fuera como nuestra responsabilidad, ¿no? Y que sentimos como que tenemos este activistómetro en el que nunca somos suficientes, ¿no? En el que batallamos muchísimo con eso. Y también la falta de financiamiento sostenible, porque no es una mentira para nadie y no es una que haya yo descubierto el hilo negro acá, o sea, pero de verdad, no hay financiamiento para proyectos de juventudes, en México al menos no hay, o sea, hay muy pocos grants que sean dados para personas o proyectos liderados por jóvenes, ¿no? Y es muy triste, porque muchas veces los proyectos para temas de juventudes se dan a personas adultas que tengan, no sé, 50 años, tengan una organización súper bien constituida para que lo implementen, pero no de jóvenes a jóvenes, ¿no? O de jóvenes que trabajan en el territorio. Pero ahora vamos en la siguiente diapositiva justo a hablar de cómo se debería de ver este nuevo compromiso intergeneracional, ¿no? En el que verdaderamente podamos nosotros decir, bueno, estamos siendo escuchados, las cosas están cambiando y la visión de las políticas públicas va a ser a largo plazo, ¿no? O sea, ya no se va a pensar solo en mis necesidades para el sexenio o para los 3 años que dura mi presidencia municipal, sino que voy a pensar en las generaciones que vienen después, y no solo en las personas jóvenes que ya están ahorita, sino en los que vienen dentro de 20 años, y qué vamos a hacer cuando pasen 100 años y las personas que lleguen ya no tengan agua, y no nos vamos tan lejos, o sea, las personas que lleguen en 15 años probablemente ya no tengan agua. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? ¿Y cuál debería ser ese compromiso hacia donde tenemos que dirigir como las políticas públicas en México? Pues es principalmente a que las decisiones vengan informadas y sean basadas en ciencia, pero también tengan perspectiva de justicia intergeneracional. En este caso lo digo porque es compromiso intergeneracional, pero obvio también tienen que tener perspectiva de género, perspectiva de justicia climática, por ejemplo, que las instituciones incorporen los programas y las visiones a largo plazo, que no sea una planeación de 6 años, porque si planeamos a 6 años ya vamos lejos de cumplir como las metas que tenemos que lograr, ¿no? O de administrar los recursos para que alcancen para las personas a largo plazo o para que las especies no se extingan. Después, que los liderazgos sean colectivos y que los sistemas sean cada vez más participativos, que no se basen y no se enfoquen solo en una persona, sino que recaigan y participen todos como sociedad, ¿no? O sea, que no esperemos a que el gobernador nos solucione esto, a que la gobernadora nos lo solucione, a que el diputado, o a que llegue Malala y nos solucione la vida a todos, ¿no? Sino más bien que seamos como sociedad más organizados para resolver estas problemáticas desde la educación y la conciencia social, ¿no? Y también que los estados valoren el tiempo, la energía y la experiencia juvenil, ¿no? Que si bien de repente entramos como en esta comparación, y no sé si les ha pasado que ya hayan salido al mundo laboral, bueno, cuando salgan se van a dar un tope enorme, porque les van a pedir experiencia, ¿no? Y van a decir como de, bueno, o sea, ¿de dónde voy a agarrar experiencia si acabo de salir de la universidad, ¿no? Y la experiencia que traigo son mis prácticas. Y te van a pedir, haz prácticas 3 años más, ¿no? Y vas a hacer las prácticas 3 años más. Y de repente te van a decir, bueno, pues ahora te voy a dar un entry level de trabajo, ¿no? Y empiezas, y así. El tema es que tomas decisiones hasta que llegas a los 35 años, ¿no? O de repente que encuentras justo esta parte en la que te quieren comparar con alguien que tiene 40 años, que lleva 20 años de experiencia, pero que tal vez pueden hacer las mismas cosas porque tú llevas 8 años de voluntariado, ¿no? Y que ahí está el problema, que te van a decir, bueno, es que no tienes experiencia remunerada. Entonces los años que regalaste de trabajo pues no son considerados, ¿no? O sea, como que son muchas cosas que están ahí, pero que dices, por ejemplo, para yo tener 8 años de experiencia tendría que haber empezado a trabajar a los 12 años, ¿no? Que es ilegal para empezar. Entonces, ahí es como que justo esa parte, ¿no? O sea,
¿Cuándo va a llegar un funcionario joven? ¿Y cuándo van a tomar las políticas públicas desde la juventud también? Si no se dan esas oportunidades para que las personas también aprendan, pero también tomen decisiones, ¿no? Y también influyan en esos procesos, que no solo te contraten para sacar copias, que no solo te contraten o te escuchen cuando necesitan tu voto, ¿no? O solo te jalen para que hagas, no sé, videos bailando en TikTok para cuando viene la campaña, o repartas folletos, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso distinto? ¿Y cómo podemos verdaderamente como gobierno, como naciones, como sociedad, traer y retomar esa experiencia de la juventud también? Y en un futuro a mí me encantaría que ya no hablemos de juventudes, ¿no? Que ahora hablemos de infancias también, de cómo se escuchan a las infancias. Y pues ahora en la siguiente diapositiva, les pronto que voy a terminar, ya es. Ustedes se preguntarán como de, bueno, esta chica ya vino y me hizo un choro mareador y ya me dijo 1000 cosas, que el mundo se va a acabar, que me voy a morir, que no hay como muchas cosas que hacer para el futuro. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy el presidente o la presidenta, yo no soy, no sé, la presidenta de la Comisión Europea, ni el secretario general de las Naciones Unidas, ni siquiera soy presidente municipal, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues yo siempre los motivo como jóvenes, y tal vez esto viene un poco sesgado porque es como la experiencia que yo he tenido y que me ha ayudado mucho a mí a conseguir un trabajo en el que me siento verdaderamente escuchada, en el que siento que tengo capacidad de incidencia, que me ha ayudado mucho como a tener como muchas oportunidades de ir a otros países, ¿no? A interactuar con más personas jóvenes, a dejar como un granito de arena como en este tema de diplomacia internacional. Es la parte justo de encontrar sus causas, ¿no? De iniciar un proyecto, de pensar y analizar qué es lo que yo veo en este mundo que ya no puedo tolerar, ¿no? Que me hace sentir muy mal, que verdaderamente lo veo y digo, esto es lo más injusto del mundo. O qué es lo que les mueve simplemente, no mueve, lo que les mueve simplemente, ¿no? Lo que les interesa, lo que dicen, esto es lo que me motiva todos los días y a lo mejor a esto me quiero dedicar, a lo mejor esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Encuentren su causa, inicien un proyecto, vean qué les gusta. Puede ser el proyecto desde sembrar un árbol hasta limpiar una barranca, o hasta simplemente llevar comida a un hospital, o a dar clases gratis a una persona, o apoyar a su primito que no le entienda matemáticas, ¿no? Todo desde ahí viene. O platicar con sus conocidos que cuando les dicen, no, es que eso no es de Dios, ustedes platiquen desde mucha calma, mucha paciencia y con mucho amor, y concientizar a las personas, también puede ser una muy buena causa, ¿no? El tema es que todo suma, esfuerzos pequeños, esfuerzos grandes, y es como unirnos en generar como esos cambios, ¿no? Luego la parte de unirse a una organización juvenil local, ¿no? Que encuentren a su comunidad, a esas personas con las que se sienten cómodos construyendo, trabajando, liderando, haciendo equipo, impulsando, que encuentren justo cómo desde esas redes y de esos contactos pueden generar un impacto más grande. Cómo pueden encontrar a esa gente que les va a ayudar, ¿no? A decirte, no, tu sueño no es muy lejano, lo podemos lograr, podemos generar un cambio. Y también la parte de levantar la voz y generar conciencia comunitaria, ¿no? Que como juventudes no nos dé miedo hablar. Sé que muchas veces como que nos han dicho, no, tú no opines porque no tienes experiencia, o no, es que son temas de señores o de adultos, o no, es que esto, no sé qué. Que no les dé miedo, al final todos nacemos para equivocarnos, ¿no? Podemos decir la cosa más estúpida del mundo y de repente al otro día vamos a aprender y vamos a decir, bueno, tal vez ese día sí me pasé, no fue como mi mejor momento, pero mañana puede que ya sea mejor, ¿no? Nadie crece sabiendo y hay muchas personas, que yo les voy a ser súper honesta, que he conocido que simplemente es como fake it till you make it, ¿saben? Como muchas personas que hablan con mucha seguridad y luego no saben lo que dicen. Entonces, creo que también es como esa parte, ¿no? De entender que en el mundo, verdaderamente, todos es nuestra primera vez y nadie sabe qué es lo que estás haciendo, nadie más sabe. Es como cuando dicen en tu vals, nadie más se va a saber la coreografía, nadie más se va a saber la coreografía. Entonces, ustedes tranquilos, digan lo que piensan, que no les dé miedo, porque justo solo así podemos como lograr que cambien las cosas, ¿no? Y hablar con alguien fuera de su círculo. Eso siempre es como súper motivante y súper poderoso, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que ven su algoritmo en TikTok y que dicen, ay, es que mi algoritmo es perfecto, es que todo el mundo está escuchando esta canción, o es que todo el mundo va a saber qué voy a decir cuando diga, no sé, alguna palabra. Y de repente, nadie lo sabe, porque el algoritmo está muy dirigido hacia ustedes. Y si ustedes solo hablan siempre con su círculo social, nunca van a entender, o no, si no salen de ese algoritmo, nunca van a lograr ver
cuáles son las otras perspectivas y las otras problemáticas que estén saliendo en el mundo, ¿no? Si no salimos de nuestra burbuja en la que vivimos a veces, de nuestro círculo social, de nuestro círculo económico, de nuestro círculo académico, no vamos a entender qué problemáticas están pasando más allá afuera, ¿no? O sea, y no vamos a poder empatizar con las personas. Y también tomar los espacios, participar y construir. Que esas becas, que esas oportunidades, que esos foros que salen las convocatorias como 2 veces al año no se pierdan, que las tomemos, que las aprovechemos, que cuando salgan convocatorias para trabajos, ¿no? Que digamos, no me van a contratar o así, no importa, se metan, participen, se lancen y lo hagan, ¿no? O sea, porque nunca saben cuándo lo pueden lograr y a veces nuestro peor enemigo es el síndrome del impostor, pero también a veces nuestro peor enemigo es que las dejamos pasar las oportunidades que están ahí, ¿no? Para tomarlas y eso da un mensaje confuso. Y pues en la siguiente diapositiva, ya esta es la última diapositiva, se los prometo, ya no va a haber más. Dice, cuando las 3 palancas convergen, la narrativa, la movilización y el cambio institucional, las juventudes pasan de ser un actor simplemente social a ser un actor de poder. Esto me gusta mucho verlo así, porque a veces no dimensionamos, y lo platicamos mucho, por ejemplo, como en algunos otros movimientos, ¿no? Como el Touch the Rich y así, de que verdaderamente somos más de la mitad de la población. O sea, dimensionen la cantidad de personas que somos menores de 30 años, ¿no? O sea, bueno, no contemos a los bebés pues están chiquitos, todavía no pueden, ¿no? Pero supongamos a alguien de 5 años, ¿no? Que ya sabe y está viendo el mundo y lo está viendo muy conscientemente y puede dar una opinión. Nosotros que podemos dar una opinión, que vamos a ser los tomadores del futuro de ahorita, pero también los que vienen después de nosotros, ¿no? El poder político que tenemos es enorme, 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 enorme. Y a veces nosotros no despertamos porque nos han enseñado tanto a quedarnos callados que no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos y nos organizamos, ¿no? Entonces, justo es como que cuando nos organizamos y verdaderamente no somos conscientes del proceso que está pasando, es que vamos a poder cambiar las cosas, ¿no? Y entender que no somos ni el futuro, ni somos la esperanza, ni somos los salvadores, porque pues este tema de la situación como está ahorita no la generamos nosotros y no somos los culpables y no solo somos los receptores de lo que está pasando, somos más bien quienes estamos construyendo el rumbo del futuro, estamos solucionando esto que ya está acá, no nos conformamos con el mundo horroroso que estamos heredando y que decimos y vemos lleno de injusticias, sino que vamos más allá de eso, ¿no? Y entender que somos esos agentes de cambio, ¿no? Y entender el poder que tenemos y el trabajo que hacemos y reconocerlo, porque verdaderamente a veces terminamos con ese burnout porque no nos damos cuenta que cargamos con el peso de solucionar muchas cosas que no nos tocaban solucionar en nuestras espaldas, ¿no? Y ahora sí después viene justo que las juventudes ya no estamos esperando que las instituciones vengan a cambiar o a resolver las cosas porque ya nos rendimos, o sea, ya estamos así en el punto en el que dijimos, bueno, o sea, el príncipe azul que me va a solucionar la vida social no va a llegar, ¿no? O sea, no va a llegar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es transformar nuestra lógica, nuestra velocidad, ya no estamos siendo como lentos, sino que estamos agilizando las cosas y también nuestro sentido, ¿no? Ya estamos cambiando las cosas y que si algo define a esta generación es que no vamos a heredar sobre el mundo, sino que lo vamos a mejorar y lo vamos a mantener bien para las futuras generaciones, ¿no? O sea, y que el mundo que nos dejaron ahorita, o sea, lo vamos a resolver para que no les toque como resolver a otras personas. Y pues nada, o sea, creo que ya la siguiente es como la que dice como muchas gracias, pero yo quiero incitarlos y motivarles, o sea, y básicamente esta ponencia es para eso, a que yo sé que, o sea, nosotros tenemos el tiempo, ¿no? De volvernos activistas y de ir a sembrar un árbol el fin de semana o así, pero que busquen como cuál es el punto de incidencia, ¿no? O sea, qué pueden hacer para cambiar y para hacer mejores las cosas, no para todo el mundo, no para toda su colonia, ni siquiera para toda su familia, pero tal vez para una persona a la vez, ¿no? O sea, hoy qué puedo hacer distinto que pueda mejorar la sociedad para mañana, ¿no? Y también que si en algún momento pues quieren hacer un cambio institucional, llamémosle legislativo, de políticas públicas o participar o tomar más estos lugares, se animen a hacerlo y que sepan que siempre cuentan con una red de apoyo en varias organizaciones. Creo que olvidé dejar como mis redes sociales, pero igual si en el tema legislativo a alguien le interesa como promover algún tema, yo trabajo mucho con temas legislativos, entonces también pues cuentan aquí con una aliada, igual, o sea, hay muchas plataformas que son para los foros internacionales, para becas, para convocatorias, en las que eso pues les da
muchos puntos también, ¿no? O sea, si quieren ir a una beca de maestría y son activistas y así, pues eso les va a dar muchos puntos también y para los temas en general, ¿no? O sea, creo que la vida va a cambiar y hay algo como una frase del liderazgo participativo que me gusta mucho, que dice justo, o sea, este evento o las cosas van a ser tan nutritivas como las personas que lo integran quieran que sea. Veámoslo así, el mundo y la sociedad va a ser tan nutritivo y tan maravilloso como las personas que lo conformemos quieran que sea, ¿no? Entonces, pues trabajar desde eso y ser súper conscientes de que verdaderamente en sus manos está el cambio, ¿no? Y que pues aquí tiene una aliada siempre, siempre, siempre. Y no sé si tengan preguntas, perdónenme, me chuté como mi monólogo, no sé ni cuánto tiempo me hice, espero no haberme echado más del tiempo como que estaba planeado, pero sí. Primero que nada, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta está muy desarrollada con lo que habías mencionado con las redes sociales, pero también cómo parece ser que nuestro algoritmo nos dé la mente, ¿no? Todos estos nuevos movimientos nacen gracias a las redes sociales, pero también parece ser que desarrollamos esta visión de túnel donde solo vemos lo que nos gusta y que también termina generando esta división en nuestras generaciones. Solemos creer que solo los adultos mayores o solo los adultos suelen ser los que se dividen y se polarizan, pero la realidad es que parece ser que ya nadie es inmune a esa polarización. ¿Cómo podemos llamar a la unidad independientemente de la polarización o cómo podemos salir de nuestra zona de confort, como decías, de abrir nuestra mente a nuevas ideas, pero cómo hacerlo cuando parece ser que nuestras redes sociales, pero también nuestro grupo de amigos parece pensar de la misma manera que nosotros? Gracias, Rick. Qué bueno que lo preguntas, es una muy buena pregunta. Siento que es a veces incómodo buscar cómo salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y donde nos sentimos validados y sentimos que si mencionamos nuestra opinión nos van a decir, ay, sí, tienes toda la razón y así, y podemos platicar mucho de por qué las cosas deberían de ser de cierta manera. Pero siempre es bueno como el forzarnos a salir y a platicar con personas que piensan distinto a nosotros, ¿no? A mí me ha ayudado mucho participar en organizaciones que son multipartidistas, o sea, en sí son apartidistas, pero que tienen a personas de muchos partidos, por ejemplo, porque si bien yo soy apartidista, puedes como, no sé, escuchar a alguien de un partido y escuchar a alguien de otro partido y escuchar a alguien de otro partido y simplemente decidir como, hoy, yo, Erika, voy a ir a platicar con tal persona, ¿no? O yo, hoy, Erika, voy a ir a platicar con, no sé, tal persona que sé que no tiene mi mismo pensamiento sobre tal situación. Y voy a ir y voy a escuchar. Y no voy a decir, y no voy a tratar de cambiar la opinión, ni nada. Solo voy a ir a escuchar. Y voy a tratar desde mi parte más empática de entender y de tratar de ver por qué esa persona ve esas cosas de esa manera. Porque a lo mejor simplemente como descartamos, ¿no? Como lo que no es similar a nosotros y decimos como, esto no sirve. Pero solo desde esa capacidad de pararnos y decir, oye, te voy a escuchar porque tu forma de pensar. No digo que sea válida los discursos de odio o así, pero a lo mejor hay como algo de eso que estás mencionando que tal vez yo no estoy razonando por qué lo estás mencionando así. Y si yo no lo razono, no sé cómo puedo cambiarlo o ayudarte con ese proceso, ¿no? O simplemente ir a escuchar para aprender de lo que está viendo la otra persona, ¿no? Porque muchas veces justo en el algoritmo, por ejemplo, yo lo que hago, y lo triqueo un poco, es como de voy a buscar, no sé, grupos pro Trump, ¿no? O grupos como que apoyan a cierta persona que yo digo, ok, no, esta persona tal vez como que no es muy adecuado, ¿no? O grupos que van como contra todas mis ideales y me meto y estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, o me meto a Reddit, o me meto a X, o me meto como a leer, pero a ver, o ver los comentarios, por ejemplo, de los posts, ¿no? No para pelearme, sino para ir viendo qué es lo que está pasando del otro lado y forzar a mi algoritmo a que se desbloquee un poquito de lo que siempre me dice, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado en Instagram, pero si ustedes buscan en Instagram en algo en específico ahorita, de que busquen, no sé, la boda de Taylor Swift o algo así, les va a salir como muchos posts de la boda de Taylor Swift y de repente si no siguen interactuando con eso se va a ir. Yo es lo que hago, me meto y digo, bueno, ya tengo como esto muy perfeccionado, me voy a ir y voy a escuchar otra cosa. Pero igual con las personas, de repente digo, oye, o sea,
me veo con mis amigas 3 veces a la semana, que ojalá las viera 3 veces a la semana, y siempre platicamos como de las mismas cosas y nos reforzamos nuestros sesgos y lo que conocemos y lo que platicamos. Hoy me voy a ir y me voy a ir a una cafetería donde no conozco a nadie y voy a tratar de hacerle plática a alguien. Y sé que como introvertidos a lo mejor eso nos da miedo, ¿no? O simplemente que si yo conozco a alguien, a mi tía o a mi tío, que sé que tiene una mentalidad a lo mejor un poco muy conservadora, hoy desde la Erika empática y de escucha activa voy a ir y voy a escuchar. Y no voy a juzgar lo que está pensando y no voy a decirle, oye, está mal o está bien, de acuerdo a mis sesgos, sino que simplemente voy a ir a escuchar para ver como qué es lo que está pasando a mi entorno sin solo quedarme en eso, ¿no? Pero creo que también hay otro sesgo que se habla poco, que es el sesgo de las personas con las que convivimos a nivel económico, ¿no? Si se dan cuenta, todas sus amistades entran como en el mismo rango de posibilidades económicas, y si nosotros no también aperturamos ese tema también, nunca vamos a entender cuáles son las problemáticas por las que pasan otras personas, más allá de las que vemos como más cercanas a nosotros, ¿no? O sea, no nos vamos a dar cuenta que hay personas que no tienen para comer, o no nos vamos a dar cuenta de que hay personas que no tienen electricidad, y que puede que esa colonia que no tiene ni agua ni electricidad esté a 2 kilómetros de nuestra casa, ¿no? Entonces, como que también esa parte de ser conscientes como con eso. Y ya, perdón. Primero quería decirle gracias por la conferencia, y yo sería más sobre lo que dijo usted de, ¿cómo decir? Que lo que vuelve de los gobernamientos y todo, que están más, o sea, cada vez más un poco autoritarios y todo, y si esto no va a afectar como a lo que dijo usted de abrirse más a la gente, o sea, que sea la gente de su país, de su ciudad o del extranjero del mundo. Y si, por ejemplo, no va a hacer el opuesto de lo que es posible hacer, o sea, abrirse, y si la solución no sería viajar y pues intentar como intercambiar con la gente de allá, de donde vas y esto. Fíjate que justo acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Creo que cuando vamos a abrirnos como a las cosas, tenemos que ser muy conscientes y muy marcados con nuestros valores, ¿no? O sea, con qué cosas sí son cosas como de pensamientos y qué cosas son lenguajes de odio y qué cosas son, no sé, como comentarios no muy agradables para ciertas como grupos de la población o son discriminatorios, ¿no? Y sí ser muy cuidadosos como con esa parte y tenerlo muy consciente. Y creo que la parte de viajar es algo muy bueno, ¿no? Me gusta mucho y qué bueno que lo trajiste como ese ejemplo. Normalmente no lo traigo porque a veces como que me dicen como, bueno, es que no todos podemos viajar, y es algo muy cierto también, porque en México pues hay muchas personas que la verdad es que las condiciones económicas no lo permiten, pero viajar te abre mucho la vista también de cómo eres como persona a veces, ¿no? Porque a veces llegamos a un país y decimos, ay, no, es que en este país son no sé qué y que no sé qué tanto, y es así como de, bueno, es que es su cultura, y tú vienes como visitante a conocer y a descubrir cómo se interactúa y cómo ven el mundo y cómo ellos se suben al metro y cómo también van y comen algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países en los que comen con las manos, pero es una parte muy importante de su cultura, y creo que como personas de RI lo entienden muy bien, como esa parte como de los temas culturales y como hay como esa diversidad, pero hay personas que no lo han vivido, ¿no? Y que no lo han sentido, pero sí creo que el shock cultural de salir de tu país e ir a conocer otro país, ir a conocer otro lugar donde hacen las cosas completamente distintas, te vuelve completamente empático a entender que las personas pueden pensar las cosas y ver las cosas de manera distinta, ¿no? Simplemente la visión del tiempo, y no nos vamos muy lejos. Por ejemplo, vayan a Ciudad de México y vengan acá, o sea, y es completamente distinta la visión de cómo se va a vivir el día a día, ¿no? Y también la parte justo de lo de los países, creo que viajar ayuda mucho, 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 y te ayuda justo a, como lo mencionabas, a entender no solo que hay visiones distintas, sino que también hay posibilidades distintas de hacer las cosas diferente, ¿no? O sea, de que no solo el sistema que tenemos en México es el más funcional, ni el sistema que tienen, no sé, en Dinamarca, ni el sistema que tienen en Francia, o el sistema que tienen en China, ¿no? Sino que puedes aprender lo mejor de todo y también entender que las personas siempre van a operar y van a pensar en base como a su trabajo cultural, ¿no? Y a su entorno. Y eso es algo como también súper interesante y súper curioso. Sí. Y ya, perdón. Y yo quería decirles gracias también a ustedes, gracias por escucharme y así, perdón si pido mucho perdón siempre.
ya saben, síndrome de impostor, mujer joven, como que somos mejores amigos y así, pero... bueno. Las estudiantes Valeria Benítez Pineda y Mildred Velasco Hernández harán entrega de reconocimiento y del regalo como muestra de agradecimiento a la licenciada Erika Gómez Adán por su ponencia magistral, Juventud, motor de cambio político y social. El comité organizador, de la mano del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional UNINTER, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Erika Gómez Adán por su ponencia magistral Juventud, motor de cambio político y social en el UNINTERMUN 2025. Unidos en diálogo, unidos en acción, impartida el 18 de noviembre de 2025. Felicidades. Agradecemos la valiosa participación de todos nuestros ponentes. Les pedimos de favor que escaneen el código QR para compartir su opinión sobre esta tercera ponencia y los invitamos a disfrutar del almuerzo programado para esta tarde. Favor de tomar asiento en una mesa y mesa por mesa irán pasando por los alimentos. Favor de no hacer una fila. Con esto concluimos las actividades del primer día de nuestro modelo de las Naciones Unidas. Agradecemos profundamente a nuestras autoridades universitarias, invitados especiales, conferencistas y, por supuesto, a todas y todos los participantes que han hecho posible esta jornada de reflexión y aprendizaje. Les invitamos a consultar el programa de actividades para los próximos días, donde continuaremos con nuestras conferencias, debates y simulaciones diplomáticas. Muchas gracias por su atención y participación. Les deseamos una excelente tarde.